nuestro estudio se encuentra el ex rector principal del Consejo Nacional Electoral, profesor universitario Germán Yepes. Un gusto que esté con nosotros. Profesor, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días y gracias por la invitación. Hay muchos temas sobre los cuales nos gustaría conocer su opinión. La primera de ellas tiene que ver con algo que, bueno, por supuesto es noticia el día de hoy, lo reseñan casi la totalidad de los medios de circulación nacional. La Mesa de la Unidad Democrática, profesor, presentó ayer, al menos en un 90%, su maqueta electoral de consenso. Bueno, candidaturas, nombres interesantes que se observan allí. Falta por definir lo ocurrido en el estado Zulia. Por ejemplo, el diario Panorama destaca hoy en su primera página, allí lo tienen, que la Mesa de la Unidad Democrática corre la arruga de candidatos en el estado Zulia. Se anunciaron ayer la de la mayoría de los estados, pero ninguno del estado Zulia. Entre tanto, el diario El Nacional, profesor, el diario Nacional destaca como uno de los principales titulares que la Mesa de la Unidad Democrática continúa el debate por la tarjeta única, aunque ya presentó los candidatos. Y también en materia electoral, el diario El Universal destaca lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro en la acera del frente, en este caso en la acera del oficialismo. Maduro llamó a cuidar la unión cívico-militar con la mira en las elecciones del 6 de diciembre. Así está más o menos constituido el panorama electoral. ¿Cuál es su balance de lo presentado ayer por la mesa? Sí, bueno, en primer lugar es importante señalar que esto, digamos, ya es un avance de la continuidad de lo que es el debate electoral en los dos grandes polos de referencia política que se disputan en el poder en Venezuela, lo que llaman el polo chavista, agrupado en el gran polo patriótico, y la oposición agrupada mayoritariamente en la MUD, en la Mesa de la Unidad Democrática. Yo digo, es decir, por una parte, como se señala y tú lo resaltabas allí, todavía no han resuelto el caso del Zulia, que es un caso para ellos bastante complicado, como eran otras regiones, incluso todavía en Lara todavía no están definidos todos los circuitos. El caso de la tarjeta es un problema porque hay dos organizaciones allí, Voluntad Popular y Primera Justicia, que se oponen a la posibilidad de la tarjeta única, el resto la acompaña. Y yo tengo una apreciación, yo creo que, y lo digo con absoluta responsabilidad y desde mi perspectiva muy personal, creo que la huelga de hambre que escenificaban y protagonizaron los directivos de Voluntad Popular y los grupos aliados a ellos, que han sido quienes han participado en las movilizaciones incluso en la violencia que se desató en el país en febrero, a partir de febrero del 2014. Creo que el objetivo fundamental, yo digo que recuerdo cuando estudiaba en la universidad, en la Escuela de Historia, nosotros la izquierda, en algunos sectores de la izquierda, discutíamos mucho un texto de un filósofo checo, nacido en Praga, llamado Karel Kosik, que precisamente incluso fue perseguido por el gobierno comunista siendo de izquierda, el gobierno comunista checoslovaco. Y es que Karel Kosik lo tildaban de ultra. Sí, porque Karel Kosik tenía un libro, entre otras publicaciones, llamada Dialéctica de lo Concreto, que la tesis fundamental es que la cosa, los fenómenos, la realidad se presenta engañosa. Hay una expresión pseudo concreta de la realidad y hay una expresión de la esencia, del concepto de la realidad. Creo que la huelga de hambre, lo engañoso, lo pseudo concreto era que era una huelga contra el CNE para unas elecciones. Y digo que es engañoso porque todos sabíamos, o sea, cualquier ciudadano con sentido común, con sentido crítico, sabía que las elecciones, como le había dicho la presidenta del CNE, eran a finales de este año. Los periodistas que cubren los medios políticos uno hablaba con ellos y tenía más certeza por las informaciones, pero donde no había ninguna duda en los políticos, que dirían los dos grandes polos. Entonces, cuando tú lanzas una huelga sobre algo que se sabe que va a ocurrir porque se vence el periodo de los parlamentarios, claro, pero creo que la huelga, lo que quiero decir es que la huelga era fundamentalmente contra la MUD, es decir, era hacia la MUD, para presionar para los cargos que necesitaba Voluntad Popular que le dieran en el encabezado de lista y de circuito. Ahora, profesor Yepes, pero ¿usted no cree que hubo un cierto retraso para anunciar esta fecha oficial por parte del Consejo Nacional Electoral? Hubo voces, incluso afines al gobierno nacional, como el ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, que también decía, bueno, no entendemos por qué este retraso, el CNE debe dar ya la fecha para la convocatoria de esta elección parlamentaria. Sin embargo, es importante señalar que la directiva del Consejo Nacional Electoral, conformada por sus 5 rectores, particularmente la presidenta Tibisay Lucena, en varios momentos anunció que las elecciones iban en el último trimestre. Incluso uno de los rectores nuevos, Luis Emilio Rondón, que es una figura, es decir, es un funcionario electoral que tiene más de 20 años en el Consejo Nacional Electoral como funcionario y ahora es rector principal, en varios medios, incluso Globovisión, Unión Radio, varios medios de comunicación, yo le vi expresar que las comisiones técnicas estaban trabajando y esperaban solo eso, todas las áreas técnicas del Consejo le
aportan a la directiva los elementos fundamentales para decidir. O sea, se sabía primero que las elecciones a fin de año y segundo que se vencía el periodo, de manera que lo que faltaba era anunciar la fecha específica, que ahora es el 6 de diciembre. Pero todos Claro, están trabajando. pero anunciar la fecha específica implica también otras cosas en el cronograma, como por ejemplo que ya no se puede hacer ningún cambio según lo que establece la ley orgánica de los procesos electorales, Claro. que dice que 6 meses antes de una elección no puede haber ningún cambio en las condiciones. Al regreso, a mí me gustaría su opinión, profesor, acerca de esto, porque se habla acerca de lo de las circunscripciones y lo que tiene que ver con el acompañamiento u observación internacional. Al regreso venimos con mucho más de Primera Página. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Germán Yepes, sigue con nosotros.